la anteúltima, es de tarde, ya comieron, así que les voy a decir que hagamos un ejercicio sin tirar los papelitos, que por cierto son reciclables, así que después nos vamos a ocupar que vayan al tacho correspondiente. Les voy a pedir que se paren. Bien, ahí voló uno. Les voy a pedir ahora, tranquilos, que respiren profundo. Lo hacemos de nuevo porque fue medio raro ese respirar profundo. Respiren profundo. Bien. Respiren una vez más. Tranquilos, tomen asiento ahora. La segunda vez que respiraron, se la deben agradecer a los océanos. Muchas veces creemos que el oxígeno que respiramos a diario para hacer cada una de nuestras actividades vienen únicamente de los bosques y de las selvas, lo que se llama como los grandes pulmones de la Tierra. Pero en realidad también los océanos nos provienen de ese oxígeno necesario para cada mínima cosa, para cada segundo, para esa segunda respiración que ustedes hicieron. Esos océanos hoy se encuentran en una situación de alarma. Según Naciones Unidas, hace 2 años, dijo una cifra que podría decirles que es, la anterior, que es de las cifras más alarmantes desde el punto de vista ambiental. Si hoy nosotros no modificamos nuestras relaciones con lo que es el consumo y el uso del plástico, para 2050 va a haber más plásticos que peces en los océanos. Imagínense, más botellas plásticas, más bolsas plásticas, más vasos descartables que peces, que esos seres que deberían estar nadando sin que haya justamente plásticos a su alrededor. Y ese plástico se relaciona con actividades cotidianas, como cada vez que ustedes van a estas tiendas ahora muy famosas acá, a pedirse un vaso descartable de café. Por eso tengo esto acá, pero les voy a contar sobre esto particularmente en un rato. Los océanos se ven afectados por algo que seguramente ustedes escucharán mucho, quizás en la televisión, o leerán en los distintos diarios y escucharán también en la radio, y que tiene que ver con lo que es el cambio climático. ¿Saben lo que es el cambio climático? ¿Sí? ¿No? ¿Creen en el cambio climático? ¿Sí? Bien. Preguntaba porque hay hoy un presidente en los Estados Unidos que descree de eso, entonces me gusta que por lo menos tengamos el mismo lenguaje. El cambio climático, como bien dice justamente su concepto, tiene que ver con lo que es una variación que se produce en el clima. Esta foto es la última foto que se tiene más perfecta de lo que es la Tierra y que desde que en la década del 60 se había obtenido la primera imagen desde la Luna del planeta Tierra, es que se pudieron empezar a observar los cambios que se producían en este planeta, que por cierto, mucho se escucha a veces de la posibilidad de que se desarrolle vida en otros planetas. Pero sí, es el único hogar que tenemos hoy para poder vivir y para poder realizar nuestras actividades. ¿Cómo vemos nosotros el cambio climático en el día a día? Esta es una imagen, no sé si se acuerdan, la inundación de La Plata hace unos años. Lo estamos viviendo el cambio climático solo por pensarlo acá en Argentina y acá en Buenos Aires, día a día. De hecho, fíjense hoy, ayer las temperaturas que hacían. Medio raro, ¿no? Para la estación de otoño en la que deberíamos estar. Estamos viendo veranos con temperaturas cada vez más elevadas, inviernos ¿sí? Con temperaturas cada vez más extremas, y lo que más notamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué tiene que ver? Con lluvias que son más frecuentes y más intensas. De hecho, recuerden, hace 3 semanas, la gran tormenta que hubo, me tocó volar ese día, así que muy lindo, imagínense en el avión, volar con esa tormenta. Yo decía, gracias cambio climático, me estoy especializando en este tema. Más del 99% de la comunidad científica internacional justamente dice que el cambio climático es una variación del clima producto directa o indirectamente de las actividades que realizamos nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Para que lo escuche Donald Trump, que justamente sí, cada una de las cosas que hacemos afecta de alguna u otra manera, porque querramos directamente o indirectamente en lo que hacemos, en lo que es el clima. ¿Y cuáles son esas causas? Esta es una imagen, quizás la expresión de lo que tiene que ver con lo que es la sociedad en la que vivimos en Nueva York.
Cada cosa que hacemos la podemos hacer de una forma que tenga un impacto o no, que genere más emisiones, ¿sí? Contaminantes o no. Ejemplo, hoy muchos de ustedes, la mayoría seguramente vinieron en micros. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de ustedes venía en un auto particular? Las emisiones contaminantes eran mucho mayores. Si hubieran venido en bicicleta, hasta podríamos quizás decir que el evento hubiera tenido una huella ambiental mucho más baja, ¿sí? Piensen, sino también desde el punto de vista de la electricidad. Cada cosa que nosotros usamos en lo que es la iluminación, cuando enchufan lo que es la computadora. No es lo mismo si la energía proviene justamente de lo que es la quema de combustibles fósiles como el petróleo, a que si viniera, por ejemplo, del aprovechamiento de lo que es el sol con la energía solar o del viento con lo que es la energía eólica. De nuevo, de una u otra manera, cambia justamente la contribución que podemos hacer a lo que son a que generemos más emisiones o no. Y si no, también pensemos en lo que tiene que ver con los alimentos. No es lo mismo consumir productos locales hechos en la Argentina que si consumimos productos que vienen de la otra punta de lo que es el océano y que por lo tanto ya en sí mismos, solo por el transporte, tienen lo que son muchísimas más emisiones. Cuando era así de chiquita tenía un poco más de cachetes y cara así de pícara. Ahora no la tengo mucho porque intento hacerme la seria en lo que es esta conversación. No sé por qué, pero le dije a mi mamá que quería ser periodista. Bueno, seguí, fui al jardín. Mientras, con mis 3 hermanas siempre tuve la gran discusión. Ellas querían jugar a las Barbies, yo quería estar afuera. Yo quería ser Tarzán. Me imaginaba, no sé por qué, pero siempre jugaba que el suelo era lava, me ponía ladrillos y que yo lograba sobrevivir una aventura en la lava. Terminé con una fractura en la tibia por sentirme tan Tarzán, pero bueno, valió la pena lo que es la experiencia. Me gustaron mucho los perros. De hecho, hoy tengo una perra con 15 años ya, está bastante vieja. Pero digo, siempre me gustó esa relación con el afuera. Y a medida que iba creciendo, que fui al colegio, que fui al secundario, seguía con esa idea de que quería ser periodista. Me molestaba ya un poco estar como tan convencida con la misma idea, porque vieron que siempre les dicen como, no, tienen que dudar, hay que hacer el test vocacional. Hice el test vocacional en el secundario, obviamente que me dio periodista, vaya sorpresa. Bueno, empecé a estudiar comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Larga carrera, si las hay, pero eso nos podría llevar todo otro evento de experiencia provocación para hablar de lo que es la carrera de comunicación. Y seguía siempre con esa idea de, ok, voy a ser periodista, voy a comunicar, pero lo otro que a mí me interesaba desde que era chica, lo que tenía que ver también con esa relación con el ambiente, yo la veía como que únicamente las organizaciones activistas, los ambientalistas, eran los que se ocupaban de cuidar eso. Yo me iba a ocupar de hacer periodismo. Nunca lo vi como algo relacionado en sí mismo. Tuve la oportunidad y el desafío del primer año que empecé a estudiar en la carrera, ya empecé a trabajar como periodista, hasta que escribí un día un artículo sobre emprendedores. Yo escribía en ese momento para una revista de negocios. Escribí sobre emprendedores que reutilizaban residuos para hacer objetos de diseño, como el collar que tengo puesto en este momento, que está hecho de botones de descarte. Y a partir de ahí me di cuenta que no quería comunicar de otra cosa, que eso era lo que quería hacer. Desde entonces comunico sobre temas de ambiente, sustentabilidad, y durante los últimos años me especialicé puntualmente en lo que tiene que ver con el cambio climático y las negociaciones que ocurren en el mundo respecto de cómo luchar frente a lo que es el cambio climático. Me di cuenta también la importancia de tener ciertos referentes y del poder que teníamos los periodistas en poder justamente visibilizar a aquellos que vienen hace muchos años hablando sobre la cuestión del cambio climático y que hoy, de hecho, para todos ustedes, jóvenes, es un concepto ya familiar, pero seguramente cuando Jane Goodall, que para quienes no la conocen, es la señora que se fue a la selva a estudiar a los chimpancés, ¿sí? Y a descubrir cómo era su comportamiento, para ella no fue tan fácil hace 60 años empezar a hablar de lo que era el cuidado del ambiente. Entonces, conocerla, entrevistarla, seguir dándole voz a ella a través de las distintas páginas de un diario, era también una forma del poder que tenía la comunicación, a través de lo que era la comunicación, de justamente cuidar el ambiente que nos rodea.
Pero también volví a esa afirmación que le había dicho a mi mamá de chica de que quería ser periodista y que había estado tan segura, y de pronto me di cuenta que podía hacer algo más, que justamente eso que había estudiado, que no era periodismo, que era comunicación, me era una vía, era una puerta para poder generar más impacto. No sé si lo conocen a ese señor que en la foto lo quería abrazar, pero había tantos guardaespaldas en la sala que me daba un poquito de miedo, pero es el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que cuando perdió las elecciones, cuando él se quiso candidatear a presidente, después se dedicó justamente a entrenar a distintas personas alrededor del mundo en la comunicación del cambio climático. Hice el entrenamiento con él en Brasil, después acompañé también como mentora para entrenar a otros jóvenes como todos ustedes en lo que es la comunicación del cambio climático, y desde entonces también no solo trabajo como periodista, sino que trabajo como comunicadora. Y la particularidad que también me di cuenta, yo no es que estoy en una redacción todo el día escribiendo, sino que trabajo en distintos medios, me convertí en lo que era mi propia emprendedora. Era periodista, pero era también emprendedora. Y no era que ningún medio de comunicación me iba a enviar a otra parte del mundo a cubrir una negociación climática. Yo misma tenía que buscar la forma de llegar. Empecé a aplicar, hice muchísimas aplicaciones, porque eso es lo que les puedo decir, casi todas las semanas hago aplicaciones a distintos fondos o a distintas ofertas que hay para periodistas, propuestas, iniciativas, y justamente no quedo en todas. Hay que aplicar a mucho para poder quedar en una, como por ejemplo el año pasado en Nueva York, que de entre 700 periodistas de distintas partes del mundo, yo fui una de las que pudo ir a la Asamblea General de Naciones Unidas para cubrirla. Y ahí hay otra cosa, que cuando hablamos muchas veces los periodistas, no se trata únicamente de contarles historias, hablarles de cómo cuidar el ambiente a lo que nos están leyendo o a los que nos están viendo detrás de lo que es una pantalla televisiva. Se trata también de cómo empoderarnos a nosotros mismos. Lina, la chica que se ve ahí detrás, esto es en Marruecos, es de Sudán. Nos encontramos hace 3 semanas en Alemania, trabajando también durante lo que eran las negociaciones climáticas, y cada vez que nos encontramos, yo aprendo de ella, de cómo ella intenta poner el tema del cambio climático en lo que es la agenda de su país, que no es fácil, y ella también aprende de muchas de las herramientas que yo les doy, desde cómo se puede utilizar el celular hoy para comunicar, hasta también la importancia de no solo contar lo apocalíptico que tiene el cambio climático, sino por sobre todo dar información de qué es lo que puede hacer la gente. Como periodista, como comunicadora, vuelvo siempre a esa idea inicial que tuve, ¿no?, respecto de lo que le decía a mi mamá tan segura de que quería ser periodista, y esto me permite salirme a veces hasta incluso de lo que es la sustentabilidad para que no quede en un nicho y empezar a participar en distintos eventos donde se puede hablar, por ejemplo, de lo que es el futuro del trabajo, en foros de jóvenes, como en la imagen que ahí pueden ver de la UNESCO, donde todos debatimos de distintos temas, pero entender que la cuestión de lo que es el cambio climático y la sustentabilidad no forma parte de lo que es un nicho, no se trata únicamente de si vamos a reciclar este papel o no, sino que está relacionado con cada una de las cosas que hacemos. Si vuelvo a lo que es esa idea de querer ser periodista, yo les dije en un primer momento que pensaba que únicamente quienes podían cuidar el ambiente eran los activistas, las organizaciones ambientalistas. Y a través de todo lo que vengo haciendo desde hace 10 años, soy millennial, pero decir 10 años de profesión a uno la hace sentir muy vieja, fue también darme cuenta de que no importa la profesión que ustedes elijan hacer, el trabajo que ustedes elijan desempeñar, pueden también a partir de ese trabajo hacer algo por el ambiente. Si son abogados, si son doctores, si son economistas, cualquiera sea su profesión, hay algo, hay una forma que lo pueden hacer de una manera que esté pensando en el entorno en el que viven. Pero también no se trata solo de la profesión que realicen. Se trata de cómo vivimos y de cada una de las pequeñas cosas que hacemos. ¿Vieron esa frase que a veces parece cliché, no? Bueno, las pequeñas cosas tienen un gran impacto. En verdad es así. Desde julio del año pasado que tengo esto. Es un vaso, sí, reutilizable de café. Desde julio del año pasado únicamente tomo café en lo que es este vaso. Y algo que parece justamente insignificante es en verdad un cambio que, como podrán ver, está re bueno, es cool. Digo,
Y el vaso en sí mismo, el hecho de introducir este cambio de hábito, genera lo que es una comunicación, ¿sí? Porque uno habla con otros, uno explica por qué. Hasta me ha significado que me regalaran una croissant en París porque les pareció re bueno que yo cuidara el ambiente, ¿sí? Entonces, no se trata, digamos, de únicamente las personas que están arriba de un barco evitando cazar una ballena, que está bien que eso ocurra, sino que la alarma en la que nos encontramos hoy, el hecho de que si seguimos viviendo como vivimos y para 2050 haya más plásticos que peces en los océanos, nos tiene que exigir lo que es un involucramiento, tanto desde la profesión que hagamos como también desde el simple hecho de tomar un café. Gracias.